Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pérez. Estamos iniciando este nuevo programa, este nuevo espacio de Rincón de Apologética llamado Diálogo entre Hermanos. Y ya tenemos del otro lado a nuestro hermano Franz Hidalgo desde Quesada, Costa Rica. ¿Cómo estás, Franz? Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano Franco. Un gusto poderlo saludar y un gusto también saludar a nuestros amigos que nos comparten todos los martes acá en este programa, pues en realidad se ha tornado muy interesante. Qué ¿Cómo están lindo. por allá? Muy bien, muy bien. Aquí hace bastante frío, un día bastante gris, medio lluvioso. No sé cómo está Costa Rica, me imagino que es totalmente lo opuesto. No, Costa Rica es interesante, no es parte del programa, pero es diálogo y el diálogo incluye muchas cosas, ¿verdad? Costa Rica Lógicamente. tenemos dos climas, nada más, dos climas, invierno y verano. San Carlos, el cantón donde yo vivo, solamente tiene invierno, pero que hace calor, hace calor, ¿verdad? No, no, eso es broma, dice que aquí nada más llueve 13 meses al año, pero sí, está hoy lluvioso y caluroso, Qué lindo, bendito Dios. cómo me gusta el calor. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros acá el invierno, así que acaba de comenzar ayer y está bastante frío. Franz, hoy vamos a hablar de, bueno, ya la Eucaristía, hablamos el programa pasado sobre concretamente qué era la Eucaristía, quién la instituyó, cómo fue y demás. Hoy quiero que nos metamos un poquito en la Eucaristía ya en la iglesia primitiva, en las comunidades primitivas, viendo si era una costumbre ya de la iglesia, de las primeras comunidades, y también parte del título es el nuevo día del Señor. Esto que puede sonar, bueno, para algunos medio como raro, agresivo, siendo y considerando que uno de los mandamientos del decálogo justamente de la ley de Dios era esta cuestión de recordar el día sábado como día importante para santificarlo. Entonces, vamos a tratar de meternos un poquito en todo esto, vamos a hablar del antiguo pacto, del nuevo, vamos a ver un poco de historia, no nos vamos a quedar solamente con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a ver un poquito de magisterio, de catecismo, que suena difícil para nuestros hermanos separados, pero que es tan necesario también conocer la mirada del magisterio y de la iglesia, qué es lo que nos enseña la iglesia. Esta cuestión de este mandamiento del día sábado, de guardar el día sábado. ¿Por qué la iglesia católica lo cambió por el domingo, por el día del Señor? O sea, ¿cómo viene esto aparejado? Franco, yo tengo muy claro, primero, de que si la iglesia lo cambió fue por la autoridad conferida por Cristo. Yo quería robarte un poquito antes de contestarte, porque alguna gente me preguntó y yo dije, no, yo no voy a contestarles, sino que se los contestaré en el siguiente programa que vamos a continuar. Y también pues una manera de amarrar eh, el programa anterior con este de hoy. Este, hablamos muchas cosas, empezando por de dónde venía la misa. Hablábamos de que Éxodo 12 viene toda la descripción de qué iba a hacer el pueblo de Israel en la salida de Egipto, cómo iba a realizar eh, cómo tenía que realizar. Primero que nada, la Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad, la Pascua judía. Mm. El paso que con la mano de Dios, como dicen ellos, los israelitas, con el brazo poderoso del Señor,
nos sacó de la esclavitud a la libertad. Esa es la Pascua, el Pesec que llaman, y que es lo que origina primero que nada la cena pascual que los judíos hacen constantemente todos los años, porque todavía se sigue realizando, no es que esto se murió. En Éxodo 20:12, Dios le da a Moisés y a Aarón una serie de indicaciones de cómo tenían que realizar, y de esto también hay muchos porqués. El día 10, esto en el verso 3, de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis de cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Okay. Este es el cordero, que para nosotros ahora es muy fácil darnos cuenta que es la prefigura de esto. Cristo, el Cordero de Dios, ese que quita el pecado del mundo. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque veíamos en el programa pasado, cuando Jesús empieza y pide la cena, habla el libro de Marcos, creo que era, ahorita les doy la cita exacta, que mandaron a preparar la cena, pero empieza el capítulo diciendo, era el día de los ácimos. O sea, todo esto tiene toda una celebración para llegar a la cena del Señor. Entonces, cosa muy sencilla, la sangre en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque cuando el ángel de la muerte vea la sangre del cordero, pasará de largo. Cuando el demonio ve la sangre de Cristo, ese cordero de Dios, no tiene nada que hacer, ¿verdad? El cordero sin defecto, Cristo, es el cordero de Dios que no tenía pecado, macho de un año. Aquí hay muchas versiones, y te voy a contar la que más me llama la atención conforme a la vivencia judía y de los pastores. ¿Por qué menos de un año? Porque normalmente los que ya tenían más de un año ya estaban amañados, habían pasado quizás muchos por los lugares de sacrificio, y el olor a la sangre los ponía inquietos y entonces se iban a resistir. Y los pastores, llevarlos así en esas condiciones era bien difícil. Mientras que si no tenía el año, no conocía el macho, el cabrito, iba a ir simplemente a donde lo llevaba el pastor. Recordemos que Cristo fue llevado como oveja al matadero, no se quejó, en silencio aceptó todo. Entonces aquí estamos viendo unas prefiguras muy hermosas que nos va a llevar precisamente a la celebración de la Cena del Señor. Entonces, eso fue esa noche. El pan sin levadura también tiene otra razón. Yo no sé si tú has preparado pan de levadura, Franco, o has visto preparar pan de levadura. Sí, lo he preparado. ¿Sí? Lo he preparado. ¿Cuánto rato hay que dar para que el pan se meta al horno? Hay que esperar mucho rato, ¿verdad? Mucho rato a que la levadura crezca, y acá por lo general hasta lo volvemos a desgasificar y esperar que vuelva a leudar para que sea más esponjoso. Bueno, tengo toda una familia que conoce mucho de este tema, pero bueno, seguí. Yo también. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque tenían que salir rápido. Esa noche Dios los iba a liberar. Entonces, si lo ponían a hacer con levadura, iban a estarse ahí. Aparte, iban para el desierto. No podían estar esperando a que el pan se les dañara, etc. Entonces, vea cómo son detallecitos muy pequeños en los cuales muchas veces ni siquiera prestamos atención. Pero repito, todo vuelve a uno. Esta cena pascual, Dios la manda como una orden eterna,
como algo que se hace de celebrar por siempre. El verso 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, esto de alguna manera, ¿cómo lo vamos a cortar si es una orden de Dios? Recordamos la circuncisión en otro programa que hablábamos, y que como la circuncisión se transformó en lo que hoy conocemos como el bautismo. Pues bueno, precisamente porque este sacrificio que ha de ser perpetuo, Jesucristo le da la verdadera fuerza, la verdadera dignidad en la cena pascual. Y para ir cerrando, porque si es un ratito, ya te estoy quitando mucho rato, lo que es el pan y el vino, se realizaba normalmente en esa época como las fiestas de la tierra, de lo que nos daba la tierra. Cantamos en misa, bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y después decimos, bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Este era el primer indicio de lo que era la cena pascual. Posteriormente, el pueblo judío, conforme avanza el tiempo, va estructurando esta cena pascual, en la cual el cordero era una obligación. Y entonces el sacerdote en el templo de Jerusalén se encargaba de verificar que el cordero cumpliera con los requisitos de que fuera un macho sin defecto, con menos de un año. Igual las hierbas amargas, que no lo leí, pero es parte de lo que dice, porque quería recordarle el tiempo en que estuvieron de esclavos en Egipto. La otra era que la cena se celebrara precisamente en la Pascua. Para el tiempo en que Jesucristo celebró la última Pascua, coincidió con que fuera el viernes, ¿verdad? Por eso las carreras, que cuando fue crucificado, que tenían que apurar porque ya venía la fiesta principal del pueblo judío y no podían dejar ahí. O sea, esto se celebró en esa fecha. Pues bueno, dentro de lo que estructuró el pueblo judío, era que habían que poner 5 copas. Yo hablé de 4, pero el pueblo judío hablaba de 5 copas. Y estas 5 copas, de ellas solamente se tomaban 4 copas. Y otra cosa que también quiero aprovechar, y es que era para todo el mundo, hasta los más pobres tenían que probar, tenían que tomar las 4 copas. Entonces, cuando uno le dicen, es que mire el lujo que tienen los sacerdotes ahí, copas de oro para la celebración de las misas, etcétera, es que eso se daba. La familia más pobre tenía sus copas de oro, porque era lo mejor para Dios. Y el pueblo de judío en eso no se veían en unidades para ofrecer lo mejor. Entonces, la familia más pobre tenía su copita de oro o de plata o de un material precioso para celebrar esta cena. Y habían 4 copas, de las cuales Jesucristo queda identificada claramente en los evangelios 3 copas. La primera copa es la que introduce la celebración, y aquí todavía estamos hablando de la Pascua judía, que es lo que hoy tenemos como la Santa Eucaristía. No sé cómo lo celebran los hermanos no católicos, pero todo esto nos lo heredó precisamente el pueblo judío, que Jesucristo es judío. Esa primera copa es la copa de la bendición, lo que llaman ellos el Kiddush. La segunda copa se sirve y es la que da propiamente el inicio de la liturgia pascual, y que es donde se va relatando la historia de lo que pasó en el Éxodo a través del orden particular y de los ritos,
cómo fue que fue sacado. Entonces, la persona de más importancia o el papá, el jefe de hogar, es el que empieza con este rito, y el niño más pequeño viene y le pregunta: padre, ¿por qué esta noche es diferente a toda la noche? Que para los que somos aficionados a la cena pascual de la mesa de los sábados santos, todo esto lo estamos repitiendo. Y entonces ya se empiezan a explicar los símbolos y las comidas especiales que se hace en ese día y por qué se hace. Valga el comentario, tristemente nosotros los católicos hemos perdido eso. Simplemente le dedicamos esta parte a lo que el Padre diga en la misa, pero no lo traspasamos a nuestra familia. La tercera copa está relacionada con la cena, con la comida, el pan sin levadura, las hierbas amargas y demás. Entonces, por cierto, el instructivo que utilizan los judíos es el Mishnah, así se llama, que es donde están establecidas todas estas cosas, e incluso dice que está prohibido tomar vino entre la tercera y cuarta copa. Entre estas dos copas se cantan los salmos, principalmente el 114, el 118, y ya se procede con la copa final. Esta cuarta copa es la que se llama la copa de la alabanza, y con ella da fin a la celebración y al rito pascual. Pero ¿qué sucede? Jesucristo se tomó la tercera copa y se levantó y se fueron al Monte de los Olivos. Aquí hay una gente piensa de una manera y otra de otra. ¿Qué harían los apóstoles? Óyeme, así no termina la celebración pascual. Primero, no hay un cordero. No habla la Biblia en ninguna parte que no hay un cordero. ¿Y qué pasó con la cuarta copa? La quinta no se tomaba porque la quinta estaba reservada para el profeta Elías. Según la costumbre y la tradición del pueblo judío, el profeta Elías iba a venir cuando venía el Mesías, y entonces le tenían reservada esa quinta copa a Elías para que les acompañara. Entonces esa quinta copa nadie la tomaba, pero la cuarta sí. Entonces esa es la pregunta: ¿qué pasó con la cuarta copa? Jesús se levantó y se fue al monte, y en el rezo dice Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Nosotros ahorita tenemos la historia, pero ¿qué sentido podría tener para ellos una crucifixión con un cáliz, con una copa? Para sus apóstoles y para el mismo escritor sagrado, esto en ese momento propiamente quizás no tenía mucho sentido. Entonces Jesucristo no comienza su pasión propiamente el día de la crucifixión, sino con la cena, en la cena, el pesaje, en la cena de Pascua. Que si esa cena no se hubiera completado, entonces tenían que repetirlo, porque no podía quedarse a medias. Entonces, cuando Jesús es llevado, dice Jesús, primero le ponen un vinagre y dice que él no lo prueba, pero al final dice, antes de morir, que dice: tengo sed. Entonces le arriman una esponja mojada de vinagre, y él sorbe y dice: todo se ha cumplido, y muere. Ese vinagre no es el vinagre de cocina, ese vinagre es vino agrio. Ese vinagre es la cuarta copa, donde Jesús hace la transición de la cena pascual judía a la Santa Eucaristía que hoy estamos comiendo. Jesús dijo: no piensen que vine a abolir la ley de los profetas, sino que he venido a dar cumplimiento. Y en esta muerte, en esta celebración de la cena, que se lleva
desde que empezó la celebración de la cena pascual hasta este momento en que Jesús muere, se le da la plenitud, precisamente a la cena pascual, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que quería aportar. Yo no sé si me extendí demasiado, pero son detalles que muchas veces no nos los explican. Y es donde vemos la efectividad y la belleza de este sacrificio. No, la verdad, Frank, la verdad que muy, muy completo, muy interesante, porque bueno, todas estas prefiguraciones, anticipaciones que se van dando, bueno, en la antigua alianza, en el antiguo pacto, el paso del pueblo de la esclavitud, bueno, hacia la tierra prometida, prefiguraba, anticipaba esta Pascua de Cristo, de la esclavitud del pecado del pueblo a la gloria del Padre, esta Pascua. Bueno, ¿cómo lo podemos comprender? Si solo nos metemos con la sola escritura y a tratar de armar nuestro rompecabezas, es imposible. Todo esto que venís contando también está agarrado de lo que conocemos como la tradición, y podemos ver en la historia también no solo lo que quedó documentado en la escritura, sino lo que también nos fueron contando a lo largo de la historia los apóstoles, Jesús a través de los apóstoles a través de las demás personas, y hoy podemos llegar y tener una noción un poco más amplia, que es muchas veces lo que por ahí le falta a nuestros hermanos no católicos, y por eso se quedan como en la superficie y no pueden meterse a la profundidad de este misterio, ¿no? Es correcto, ¿no? Y como hablábamos el otro día, hablar de la Eucaristía es hablar. Yo te hablé ahorita de la Pascua judía, te puedo hablar del sacrificio de Cristo, te puedo hablar de las bodas del Cordero. O sea, es tanto el amor de Dios que nos ha dejado esto, y todo, como dice, que sacrifica al Hijo para salvar al esclavo. A mí estas se me erizan. Pero mira, Franco, ahora yo te devuelvo la pregunta. Entonces, cambiamos el decálogo. La Iglesia Católica cambió principalmente el día sábado para santificarlo. Ahora te dejo la palabra a ti, para que me cuentes. Sí, esto es una pregunta muy frecuente, y de hecho es algo, más que una pregunta, es un ataque muy frecuente de muchas comunidades no católicas que se quedaron con el decálogo completamente y no pudieron comprender lo que Dios hizo en su Hijo, y cómo se va articulando toda esta historia, todo este plan, toda esta economía de la salvación. Yo voy a tomar, Fran, si me permitís, la palabra, y me voy a ir al magisterio, vamos a ir al catecismo. Yo quiero compartir en pantalla una plaquita que hace alusión justamente hace alusión a esto de este día distinto, porque la Iglesia Católica celebra el día domingo esta cena pascual y todo esto en torno a la Santa Misa, la Eucaristía, la fracción del pan. Bueno, yo voy a compartir en pantalla, que ya está en pantalla, hay una palabra concretamente, que dice, voy a tomar desde el versículo 3, dice, nosotros en cambio, Hebreos 4, versículo 3, nosotros en cambio los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo, entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios, bueno, ahí falta una S en la plaquita, estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación, y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día.
Y en este a su vez se dice, jamás entrarán en mi reposo. Ahora bien, sabemos que la entrada a ese reposo está reservada a algunos y que los primeros que recibieron la buena noticia no entraron en él a causa de su desobediencia. Versículos 7 y 8. Por eso Dios, esto es importante, por eso Dios, no por eso la iglesia, no por eso Franz Hidalgo, no por eso Franco Pese, por eso Dios nuevamente fija un día, un hoy, cuando muchos años después dice por boca de David las palabras ya citadas, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué hubiera introducido a los israelitas en ese reposo, Dios no habría hablado después acerca de otro día, acerca de otro día. Franz, esta carta a los hebreos que ya nos está metiendo en esta cuestión de este nuevo día. Un Jesús que lo vamos a leer ahora, que también me parece importante, del Catecismo de la Iglesia. Fíjate lo que dice el numeral 1166. La Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, que fue día domingo, el primer día de la semana, celebra el misterio pascual cada 8 días en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, ahí está la historia, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. Dice, el banquete del Señor es su centro porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado en la Eucaristía, que los invita a su banquete. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, dice el Magisterio, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Esto está tomado de una homilía de San Jerónimo. Y bueno, el numeral 1167 habla, continúa con esto del Día del Señor. Dice, el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando meditamos las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa resurrección, decimos bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En el cielo y la tierra se regocijaron y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entren en él sin temor. Esto también es parte de un breviarium que figura ahí abajo y lo pueden buscar. Qué hermoso esto que nos enseña también el catecismo, que bueno, muchas veces no queremos tomar porque muchos no católicos lo rechazan, pero también en esto está no solo la palabra de Dios, sino también la historia, lo que los apóstoles, o sea, lo que Jesús comunicó a los apóstoles, lo que los apóstoles siguieron comunicando a las distintas comunidades y llegó hasta nuestros días, y por eso nosotros podemos interpretar todo este misterio que, como decíamos antes, para muchos hermanos resulta difícil reconocer, Franz. No, estamos de acuerdo, pero tenemos ejemplos bíblicos, o es Sí. solamente lo que nos dice
Ajá. Hay ejemplos bíblicos, vamos a tratar de... Yo he armado una plaquita, justamente me anticipé esta pregunta, y la vamos a poner en pantalla. Justamente se llama Ejemplos del Domingo como Día del Señor. Puse 3, entre muchos que podríamos tomar. Hechos 27, Juan 20, 19, Juan 19, 26, 28. Dice, Hechos 27, el primer día de la semana, o sea, no lunes, no sábado, o sea, domingo. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, la fracción del pan, la Eucaristía, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea y su discurso se prolongó hasta la medianoche. O sea, el primer día de la semana, la fracción del pan. Relacionada con lo que hablábamos en el... Voy a sacar la plaquita y después volvemos. Relacionada con lo que hablábamos, Franz, en el programa anterior, ¿no? Esto de Jesús tomó pan, dio gracias y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, esto de la fracción del pan, el pan que se parte y se reparte. Entonces, por eso estoy buscándote algunos ejemplos de la Eucaristía en domingo, o sea, esta asamblea que se llama cristianos bautizados, que se reúnen en torno al altar, en torno a la mesa, para la fracción del pan. Vimos ahí un ejemplo, voy a poner la plaquita nuevamente, vamos a ver otro. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús. Estando las puertas cerradas del lugar, llegó Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. O sea, un Señor que se les aparece en domingo, el primer día de la semana, que todos sabemos, y en esto nadie va a estar en desacuerdo, que es el día, lógicamente, de la nueva creación, de la resurrección. Y también la palabra nos muestra otro momento, Franz. Sabemos que en ese momento Tomás no estaba presente, que Tomás llega, ellos le cuentan que había estado el Señor con ellos, y Tomás no cree. Tomás le dice: bueno, no, si yo no, lo que ya conocemos todos, si yo no meto la mano en su costado, en sus llagas, bueno, sabemos que ahí mismo el versículo 26 dice: 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. O sea, 8 días más tarde, era domingo, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, o sea, un Jesús que no se hace presente ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, sino que elige hacerse presente en domingo, como para confirmar este nuevo día. Y dice: bueno, la paz esté con ustedes. Luego dijo Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, cerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, Franz, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Bueno, esos son ejemplos, un par de ejemplos, Franz. Perdona que te interrumpiera, ya sabes que soy malcriado. Me da risa pensar, ay, ¿cómo debería ser estar en el campo, en los pies de Tomás, ¿verdad? Bueno, pero siga, perdona. Bueno, sobre esto habría mucho para hablar. Hay, principalmente nuestros hermanos adventistas, sabemos que ellos rechazan esto del día domingo y siguen conservando como día sagrado, por decirlo así, el día sábado, Franz. Tú sabes, perdona que te interrumpa, y es porque ellos literalmente hablan del Sabbat como día sábado, cuando el Sabbat en realidad es día de reposo, ¿verdad? Día de reposo, y ese día de reposo, la iglesia naciente se da cuenta que ya no es tan importante como día de reposo, sino como el día del Señor.
que por cierto Juan lo llamará así por primera vez en el libro del Apocalipsis, en el propio capítulo 1, ¿verdad? Estando en el día del Señor. ¿Cuál era? El domingo. Ya a partir del cristianismo sabemos que no es tan importante, o Dios no se va a complicar. Es más, Jesucristo mismo dijo, el sábado no es para el hombre, sino es al revés, bueno, perdón. Sí. El sábado es para el hombre, no es el hombre para el sábado. Ese no es una cuestión de uno u otro día, es una cuestión de poder entender de que el día del Señor es para el Señor. Y si fuera martes o fuera, bueno, en esta pandemia, una de las recomendaciones que hacían algunos obispos, bueno, si no pueden el domingo, vayan el lunes, vayan el martes, vayan el miércoles, y lo que importa es que dediquen ese día al Señor. No sé si era en Colosenses, que el mismo Pablo dice, y no me vengan a Sí. cuestionar sobre el día del Señor. No sé si la tenés por ahí. Sí, no tengo la plaquita concretamente, pero sí, justamente Colosenses, Pablo le dice, o sea, si les vienen no le hagan caso a los que vengan a hablarles de días de luna, y tampoco por cuestiones del día sábado. Y bueno, habla un poco en torno a esto, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, hay un nuevo día. Este nuevo día está no solo aceptado por Dios, un Señor que o sea, podríamos ir al Antiguo Testamento a ver cómo lo mismo hace Dios en la nube, o sea, cuando la nube confirma la obra, por ejemplo, del templo. ¿Te acordás la construcción del templo, que habían organizado el santuario, las dos salas, el lugar santo, el lugar santísimo, cómo en el lugar santísimo, y todo esto es confirmado por la nube, o sea, la gloria del Señor invadió la casa? Bueno, en este caso es lo mismo, un Jesús que estando las puertas cerradas se presenta en domingo, o sea, como confirmando ese momento de reunión y como diciendo, bueno, este es el día de la nueva creación, es el día de la resurrección, es el día justamente, ¿no?, de la nueva creación, Jesucristo ya muerto y resucitado. Sí, a mí me quedan muchas dudas, no tanto de mi fe. No sé si tú tienes conocimiento o no. ¿Cómo celebran los hermanos no católicos la Santa? Bueno, nosotros celebramos la Santa Misa. Ellos celebran una cena, incluso es que me da, perdóname, no quiero sonar cruel o poncho, pero ellos le llaman la Santa Cena, pero es que yo no le llamaría santa. ¿Cómo celebran ellos esta cena? No sé qué tenés dentro de tu conocimiento. No, yo conozco muy poquito porque lógicamente soy católico y al igual que tú, uno va como adentrándose y estudiando un poquito la teología protestante como para poder dar respuesta cuando un no católico viene a increpar o a preguntar. Muchas veces la pregunta siempre es con un doble sentido, con el modo de ofender, de tergiversar, de generar dudas, y uno es como que, bueno, se va metiendo, tratando de investigar un poquito como para poder dar respuesta. Lo que te puedo decir es que ellos celebran un símbolo. O sea, ellos, lo que hablábamos la otra vez, no es una cena en donde vemos esto de un Jesucristo vivo, presente, un Jesucristo resucitado ahí en un sacramento. O sea, para ellos es tan solo un símbolo en donde usan las especies del pan y el vino, pero como un símbolo, un memorial, una memoria que van a hacer, y que tampoco se ponen muy de acuerdo, que esto lo hablaba hoy con, perdón, se me cayó el auricular, lo hablaba hoy creo que contigo, te preguntaba hoy, tampoco se ponen muy de acuerdo con esta cuestión de los días, porque hay comunidades que
lo celebran mensualmente, comunidades que lo celebran anualmente, comunidades que lo celebran diariamente. Entonces como que tampoco están muy puestos de acuerdo. Con respecto a la cena propiamente dicha, no es un sacramento, y tenemos, la Iglesia concretamente nos enseña ciertas cositas que yo las voy a compartir en pantalla, porque esto me parece importante para mis hermanos católicos, más de todo, que puedan conocer esto. Hay gente que viaja a otros países y bueno, y se encuentra con cuestiones que muchas veces no saben qué pensar, qué decir. Bueno, vamos a hablar con esta cuestión de la comunión, de la Eucaristía. El numeral 1355, que ya está en pantalla, dice: en la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, esto que estábamos hablando, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Esto está tomado de Juan 6:51. Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Esto está tomado de San Justino. Todos sabemos que San Justino mártir hacia el año 150, o sea que estamos hablando de la iglesia primitiva todavía. Llamamos a este alimento, también dice San Justino, llamamos a este alimento Eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. Voy a sacar esta pantalla para que nos podamos ver a la cara, Franz. Esto también es muy importante. Esta cuestión de... Lo está diciendo... ¿Por qué hago un paréntesis acá, Franz? Parte de los ataques de aquellas personas no católicas es, primero, esta cuestión de que la Iglesia católica, dicen y aseguran ellos, ha nacido hacia el año 313. Acá ya vemos un ejemplo de una persona que existió, que respiró, que dejó un escrito, que sabemos que formó parte de la iglesia primitiva, que de eso no hay duda, y que este escrito coincide con la doctrina de la iglesia católica, no con la doctrina de la iglesia protestante. Y cuando digo protestante, me puedo ir a mormones, me puedo ir a testigos de Jehová, me puedo ir a cualquier tipo de secta o evangélica. O sea, San Justino, en su libro Apología 1, dice esto, ¿no? O sea, llamamos a este alimento Eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros. O sea, ¿qué se enseñaba? Que esto era el cuerpo y la sangre de Jesús, que no era un mero símbolo, lo que me estaba diciendo recién. ¿Es santa, es cena, no es cena? Bueno, ahora viene lo importante. Fíjate lo que dice el catecismo: que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Y esto está tomado de San Ignacio de Antioquía, otra persona también de más o menos de esa época, años 105, 107, 110, 115. Es una epístola que también la pueden buscar y localizar. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1355. Y sigue hablando, dice: por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incurrente y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. O sea, vemos esta cuestión de la fracción del pan no como un símbolo, sino como un sacramento que pueden llevar adelante los presbíteros. Sabemos que la Iglesia Católica tiene presbíteros, el resto
en su gran mayoría hasta rechaza ese ministerio, porque cuando hablamos muchas veces con hermanos no católicos te dicen lo del presbiterio, lo del sacerdocio, eso ya se terminó, es solo Cristo, lo hemos hablado en otros programas anteriores, pero bueno, vemos cómo esto de la Eucaristía no es un mero símbolo, no es un juego, no es una obra de teatro, sino que es un alimento, un viático, un medio también para la salvación, para la economía de la salvación. Esto me llama mucho la atención porque me recordó una de las plegarias eucarísticas que se realizan en la misa, que es tomada precisamente del libro de Malaquías. O sea, él está profetizando esto que acabas de leer. Malaquías 1, verso 11. Podemos irnos hasta el 13, pero con el 11 yo quedo satisfecho. Voy a tomarme para leer el ratico para leerlo. Es muy rápido, pero es muy bonito. Pero desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y aquí hago los énfasis, y en todo lugar se presenta a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Aquí está ese sacrificio incruento que tú acabas de leer, porque ya es una ofrenda que se ofrenda el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ya no en su calidad de carne y sangre, sino es su carne y su sangre a través de las especies del pan y del vino. O sea, el mismo profeta aquí nos los está anunciando, y ahora tú acabas de leer cómo se cumplió desde el inicio del cristianismo esta profecía. Me gusta mucho la traducción. Mientras ibas hablando y leyendo, yo iba buscando la traducción católica. Me gusta un poco más porque escuchá lo que dice, cómo lo expresa. Mi nombre es, pero desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones. O sea, está hablando mundo. Completo, no un lugar, no solo Jerusalén, no solo, o sea, naciones. Es grande entre las naciones y en todo lugar, o sea, todo lugar, se presenta a mi nombre un sacrificio, bueno, y una ofrenda pura. En todo lugar, esto no es menor y me parece que lo tenemos que destacar para que esto también, a ver, llegue al entendimiento de la persona que está del otro lado. Esta cuestión de que si pudiésemos meternos, que hoy con internet es muy fácil, antes era muy difícil, pero si una persona quisiera hacer la prueba, lo puede hacer ahora cuando termine el programa, buscar la misa de hoy en Rusia, buscar la misa de hoy en, no sé, en Ushuaia, acá en mi país, buscar la misa de hoy en China, buscar la misa de hoy en Roma, buscar la misa de hoy en Estados Unidos, fijar 5 puntos, si quisiera en los 5 continentes, o fijar 5 puntos, y se va a encontrar con que en los 5 puntos se ofrece lo mismo, es la misma ofrenda pura, en una misma liturgia, porque en la misma liturgia, en los 5 puntos cardinales, en los 5 puntos que fijamos, vas a encontrar la misma primera lectura, el mismo salmo, el mismo evangelio y por consiguiente la misma fracción del pan, la misma acción de gracias, la misma Eucaristía. Esta ofrenda de la que estás hablando, que se ofrece en todo lugar. Y de esto, Fran, no hay ninguna duda. Es que está muy claro. La única... Es que perdón, mi hermano. Es que me lo han preguntado y yo no quiero responder, quiero que tú me ayudes a responder. Quiere decir que nosotros en cada misa estamos sacrificando a Cristo otra vez, lo volvemos a sacrificar y lo volvemos a sacrificar.
Es así. Es una de las preguntas, bueno, también ya no es pregunta, eso ya es una acusación, ¿no? Esto es una cuestión Sí. que va más allá de una pregunta, es esta cuestión que usted, porque está tomado, esto está tomado para que la gente que está del otro lado entienda y lo metamos un poquito en esta atmósfera. La carta a los hebreos, porque de ahí es donde viene, la carta a los hebreos, entre el capítulo 5 y el capítulo 10, se estima que es Pablo, por el tipo de escritura y por el tipo de conocimiento, le habla al pueblo hebreo, o sea, concretamente al pueblo que había sido instruido por Dios y que venía con toda una preparación, que conocía lo que era el sacerdocio, que conocía, o sea, lo que era el ritual de la Pascua, que conocía que tenía una historia, le habla y lo introduce en este plan de la salvación. O sea, va haciendo este juego de ir a lo antiguo, al pacto nuevo, y le muestra el antiguo sacerdocio, el sumo sacerdote, y le habla de Jesucristo, que es el verdadero sumo sacerdote, de la sangre que ofrecía el sumo sacerdote una vez al año, y cómo Jesucristo es el único eterno sacerdote y sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él no ofrece la sangre de otro, sino que ofrece la propia, en rescate no solo de aquel que es súper devoto de Dios, sino también de aquella persona que lo va a negar, que lo va a traicionar y demás. Entonces, en esta ida y vuelta, como decía recién, creemos que es Pablo, dice por la oblación del cuerpo y la sangre de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Cuando leen esto, o sea, sacan de contexto todo lo que quiere decir esta persona para decir, bueno, esta persona hizo ese sacrificio y ese sacrificio bastó para todo. O sea, que nosotros no decimos que no bastó para todo. Pero lo que Jesús le enseña a sus apóstoles la noche de la última cena, y lo que a su vez los apóstoles le van transmitiendo a la iglesia, es que este sacrificio que se hizo de una vez y para siempre debe hacerse siempre. No el sacrificio cruento, o sea, de la sangre y esta cuestión de los látigos y del Calvario y de la crucifixión, sino un sacrificio incruento, que es totalmente distinto, que es el renovar, el actualizar, el traer este sacrificio en cada misa y recordar este misterio que lógicamente nos actualiza, nos renueva toda la creación. Hay un testimonio que no es parte de la iglesia, pero que si lo pueden leer, busquen Gloria Polo. No sé si viste, Franz, es una persona que era, bueno, atea, de una familia católica, que tuvo una experiencia muy fuerte con la muerte, fue traspasada por un rayo, y ella cuenta, justamente sobre esto, ¿no? Sobre la importancia del sacrificio de la Eucaristía y cómo este sacrificio de cada misa, cómo actualiza, cómo renueva la creación entera. Bueno, que es una dimensión que escapa a nuestro entendimiento, a nuestra cabecita, ¿no? Sí, correcto. No, y es que en verdad, o sea, póngase a pensar a lo que ellos dicen. Hagan esto en memoria de mí. O sea, ellos hacen la cena para recordar a Jesús, pero yo a Jesús tengo que recordarlo día a día, todos los días. O sea, por eso es que incluso la Iglesia Católica hace misas todos los días del año. Desde que nace el sol hasta el ocaso, se celebra un sacrificio en todas partes. Lo veíamos hace un rato. Pero ¿qué sentido tiene ir a comer una cena ahí con algunos? No estamos cayendo precisamente en lo que pasaba en el pueblo de Corinto, cuando la gente iba a reunirse para comer, porque no quería gastar la comida de la casa,
o incluso porque algunos no tenían, entonces tienen que ir a comer. Y Pablo los reprende, dice, no, ustedes no vienen aquí a comer. Si quieren llenarse, coman en la casa. Aquí venimos, o sea, no se viene a recordar a Cristo que murió por nosotros, no, se viene a vivir ese momento tan especial en que con su muerte nos redime a todos y a cada uno de nosotros. Entonces yo no veo por dónde eh, esto va a ser un recuerdo. Si fuera un recuerdo, entonces, ¿por qué no recordamos no solo la cena de la Pascua, recordemos también cuando lo crucificaron, recordemos cuando lo resucitó, recordemos todo eso? Eso lo podemos recordar y en cada momento, para que vamos a recordarlo con comida. No, es porque es la presencia real y verdadera, y que es una de las maneras más hermosas en que Jesucristo cumple con su palabra, de que Él está con su iglesia todos los días del mundo hasta el fin de los tiempos. Y eso tenemos que tenerlo muy claramente. ¿Me explico? Sí, y mientras hablabas y contabas esto, me acordaba de la cita que leímos antes del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vos decías, esto es algo que se hace todos los días y se repite, y de hecho hay varias pruebas de esto. Te voy a leer solo una, que está en la misma cita que compartimos antes, en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 7 que yo te había leído antes, dice, el primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, o sea, ahí fija el primer día de la semana como el día cuando se reúnen para partir el pan. Sigue hablando. El versículo 8 dice, la habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Versículo 9, un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba. ¿Te acordás que se cayó? No sé si te acordás, que se cayó de un tercer piso, sí. Cuando lo levantaron estaba muerto. Versículo 10, Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no se alarmen porque está vivo. Versículo 11, volvió a subir, partió el pan y comió. Luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, es un sacramento, esto de la fracción del pan, es algo que los apóstoles, la iglesia, la comunidad primitiva, se reunía en torno a la mesa del altar para hacerlo de una vez y para siempre. O sea, siempre, es algo que lo hacía siempre. De hecho, en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, Pablo dice lo que decías recién vos. Habla del pan, del vino, pero habla como cuerpo y sangre, no habla solo como un símbolo, no habla como un pedazo de pan o como un pedazo de vino. No. Dice, tendrás que dar cuenta del cuerpo y la sangre. Ya no habla de tendrás que dar cuenta de un pedazo de pan y de un poco de vino. Es increíble. Mira, yo quiero cerrar porque creo que ya llevamos tamaño rato. Quiero cerrar con un pasaje muy rápido que nos lo tiran los hermanos, pero sin leer el contexto, sin ubicarse. Y viene desde el Antiguo Testamento, del libro de Daniel, capítulo 12, verso 11. Contando desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo. Y entonces aquí es lo que ellos nos leen. E instalado el abominable ídolo del devastador, serán 1290 días. Aquí parece como que se instaló el abominable ídolo del devastador, y los hermanos no católicos le pegan a esto. El Papa que está sentado, agarrado ahí, haciendo de las suyas, etcétera, no sé. Pero no leen la primera parte. Desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo. ¿Cuál es ese sacrificio perpetuo? ¿Y en dónde o qué institución, qué iglesia realiza ese sacrificio perpetuo? Solamente la Iglesia Católica realiza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Las demás no lo realizan. Es más, imagínense que la mayoría de estas iglesias, si no todas, vienen
desde el 1517 con Martín Lutero, y desde ahí empezaron. Entonces, no hay una perpetuidad, no hay una continuidad. Entonces, si esta profecía se refiere al fin del mundo, que no voy a entrar como hecho como tal en la profecía, pero sí está hablando de un sacrificio perpetuo, y la única iglesia, en el único lado donde se realiza ese sacrificio perpetuo, es la Iglesia Católica en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, todos y cada uno de los días. Tengamos cuidado, si nos quitan la misa del todo, entonces ya podríamos estar pensando en verdad que sea el fin del mundo, pero bueno, ¿cómo lo van a definir ellos si ellos no tienen sacrificio perpetuo? Así es, ¿Jaque Franz. mate? Jaque mate. Hay algo que no sé si lo voy a encontrar. Me gustaría para cerrar. Dame un segundo. Un Claro. segundo. Esto está tomado, lo que te voy a leer, lo que les voy a leer, está tomado Sí. de la página apologeticacatólica.org, de un artículo hecho por Steve Ray, que era un ex protestante, y bueno, lógicamente, estudiando un poquito, no pudo sacarle el cuerpo a la verdad, y por lo tanto decidió volver a la iglesia. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, y espero poder encontrarlo. Dice así. Dice, ¿te das cuenta que hubo una sola doctrina sobre la Eucaristía por 1500 años, desde el primer siglo de la historia de la Iglesia? Cuando los reformadores abrieron las compuertas de la confusión causada por la libre interpretación y el juicio privado, la misma tomó forma de distintas escuelas dogmáticas. No habían pasado aún 50 años desde las 95 tesis del Lutero, que se publicó un libro en alemán que llevaba por título 200 definiciones de la palabra «Esto es mi cuerpo». Desde la perspectiva de Lutero, desanimado por las facciones que ya comenzaban a formarse, escribió, o sea, esto lo escribió Lutero. O sea, Lutero, que fue el primer divisor, deformador en esta reforma protestante. Escuchá lo que escribió Lutero. Hay casi tantas sectas, no sé qué diría hoy, ¿no? Pero bueno, hay casi tantas sectas y creencias como cabezas. Dice, no admite el bautismo, aquel rechaza el sacramento del altar, un tercero dice que hay un mundo intermedio entre el presente y el día del juicio, no falta quien enseñe que Jesucristo no es Dios. Dice, no hay nadie, sin embargo, por más bufón que sea, que no afirme que Él está inspirado por el Espíritu Santo y que no considere como profecía sus sueños y desvaríos. Esto está citado, bueno, lo voy a dejar citado en Leslie Rumble Bible, bueno, ahí está la cita concretamente, pero digo, un Lutero, esto como para cerrar, un Lutero que fue el padre de toda esta nueva corriente de interpretación de la escritura, que trajo toda esta cuestión de la que hoy tenemos que salir a rendir cuenta, a tratar de formar, de explicar, de mostrar el magisterio, de explicar por qué esto, por qué aquello. Bueno, que fue el padre de toda esta gran catástrofe, el iniciador de toda esta gran catástrofe, ya él allá apenas iniciaba en vida, a unos poquitos años, ya decía, hay tantas sectas como cabezas. Imagínate, Franz, lo que diría hoy, hoy que ya supera, yo creo que supera los números para poder contar la cantidad de denominaciones y sectas que predican el error y que enseñan doctrinas totalmente distintas. No se pueden poner de acuerdo. No, ese documento es muy interesante, yo también me lo leía. Incluso hay una parte en que el mismo Lutero reconoce que recibió de la Iglesia Católica, y cuando dice recibió, el protestantismo recibió
la Biblia, el bautismo, los sacramentos. Y entonces, para los que porque anoche me decía un amigo por ahí que no, que la Biblia no era de nadie, que la iglesia no, católica no la había hecho, y el mismo Lutero lo reconocía. Era, mire, de 500 años para acá, cómo van cambiando las creencias simplemente, porque unos dicen que solo Biblia, pero tienen que andar buscando dónde justifican. Es muy triste cuando tomamos esas actitudes, pero qué hermoso, porque veamos la parte buena, la parte positiva. Qué hermoso es descubrir este sacrificio de la misa, este sacrificio de Cristo por nosotros, y cómo a través del tiempo nos salva y nos salva, y está ahí para que nosotros, mira, para que lo veamos, para que lo sintamos, para que lo saboreemos en tantas maneras, para, siendo Él el más grande del universo, quedarse en una hostia, en un pedacito de pan, y entonces uno se da cuenta que si cambiamos la perspectiva, yo soy más grande que ese pedacito de pan, pero yo tengo que arrodillármele porque es mi Señor, es mi Salvador, que por amor se quedó así. Amén. 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 Franz, bueno, podríamos seguir hablando de la Eucaristía, yo creo que por días y días y días, porque es un sacramento inagotable, inagotable. Hay tanto en la historia podríamos meternos a ver qué dijo San Juan Crisóstomo, qué dijo San Agustín, qué dijo San Ireneo de Lyon, qué dijo no sé, San Cipriano de Cartago, cuántos que estuvieron inclusive antes de Constantino, cientos de años antes, y bueno, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de esta historia riquísima que solo tiene la Iglesia Católica, que no vamos a encontrar en ninguna otra denominación religiosa, salvo alguna que haya sido separada de la Iglesia Católica y conserve esta rama, ¿no? Esta tradición. Y tristemente algunos que se aprovechan de la fuerza, de la grandeza de esta iglesia, pues para copiar, para imitar, que tristemente están saliendo muchos haciéndose llamar católicos y no lo son. Otro detalle nada más para acordar, que me acordé, cuando tú lees a San Justino Mártir, dice San Justino, explicándole al emperador en ese momento, ¿qué hacían ellos? Y decía que, bueno, ya explicaba la misa casi igualita ahora, pero un detalle, yo que soy ministro de la palabra, sí, es que decía que al terminar, los diáconos iban a visitar a los enfermos, a los ancianos que por su condición no habían podido asistir, para llevarles también el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hasta eso tenían ministro extraordinario de la comunión. Es que es increíble, es hermosísimo. Como dices, podemos seguir hablando. Y que la iglesia hoy conserva, porque como vos lo decís, vos sos un ministro extraordinario de la Eucaristía, de la comunión. Yo lo puedo ver en mi mamá también es ministra extraordinaria de la Eucaristía, y veo justamente eso, una persona que va al encuentro de aquellas personas que no pueden participar de la misa, de la liturgia, porque están imposibilitados, porque su condición, su salud hoy no se los permite, pero como lo que se hacía antes se sigue haciendo hoy, y lo podemos ver a lo largo de 2 milenios. O sea, uno muchas veces dice 2000 años, lo mira como algo natural y normal, pero 2 milenios conservando la misma doctrina, la misma tradición, las mismas costumbres, cosa que si miramos el resto, nada que ver. Franz, espero que esto sirva
que aquellas personas que están en el error puedan recapacitar. Siempre los invito a lo mismo, a buscar en la historia, a buscar en la historia. No te quedes solo con la Sagrada Escritura, porque esa es una de las tentaciones más importantes que tiene Satanás. Quédate ahí y trata de interpretar torcidamente esto, no investigues, porque si mirás un poquito hacia atrás en la historia te vas a dar cuenta que lo equivocado que estás y lo mal que estás interpretando. Por eso te invito a que puedas, permitirte dudar de eso que te enseñaron en esa escuela protestante en la que estás, para poder ver un poquito más de un modo neutral la historia, ver quiénes fueron los participantes, qué profesaban, qué decían. Hay tantas cartas, epístolas, tanto por investigar, evidencias por todos lados, que la gran mayoría, te diría que el 99,9%, dan crédito a las costumbres que tiene hoy y que tuvo desde siempre la Santa Madre Iglesia Católica. Franz, gracias. Yo le agregaría solo una cosita. Si nos vas a hablar en tus comentarios, si vas a hablar contrario a lo que hemos demostrado aquí, con citas, con historia, etcétera, que por favor lo haga también con citas, con la historia, con la tradición. O sea, que no nos venga a decir, eso es mentira. No, explíqueme por qué es mentira. Eso se lo pido como un favor a nuestros hermanos, a aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias, Franco, en verdad. Te agradezco montones el invitarme una vez más. Gracias a ti, Franz, por tu tiempo. Bueno, como dice Franz, los invitamos a comentar, a sugerir nuevos temas. Y bueno, nos vemos el próximo martes para compartir un nuevo diálogo entre hermanos. Gracias a todos por haber compartido este programa, este tiempo con nosotros. Los queremos mucho y que Dios los bendiga abundantemente. Chau a todos. Chau.